Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este bonito canal. Hoy les traigo un video muy especial que no sé por qué nunca se me había ocurrido grabarles algo así hasta que lo vi en uno de sus comentarios. Por eso es tan importante que me dejen qué es lo que quieren ver, porque me dan ideas, ¿saben? Nunca se me había ocurrido hacer este video porque jamás me imaginé que fuera algo que les llegara a interesar. Porque claro, uno asume, porque pues lo estudió por tantos años y lo escuchó tantas veces en su vida, que cree que todo el mundo lo sabe. Pero no, obviamente no. El cine tiene un lenguaje muy particular y tecnicismos, muchos tecnicismos. Entonces hoy les voy a dar mi guía básica de lo que yo creo que no les puede faltar en su lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico puede ser algo muy amplio y puede tener demasiados, como les dije, demasiados tecnicismos, porque obviamente estamos hablando de diferentes artes fusionadas en un arte nuevo y que intenta comunicar. Entonces este arte completo tiene un lenguaje propio y si no fuera por este lenguaje sería muy difícil comprenderlo y pues criticarlo, ¿saben? Entonces estos yo creo que son los términos más importantes que ustedes necesitan dominar para poder entender pues el resto del contenido de este canal y de diferentes plataformas en donde aprendemos sobre cine. Y también si quieren hacer una crítica, una reseña, si leen alguna reseña, esto les puede ayudar para que no les queden como muchas dudas. Más bien esto va a ser una especie de glosario. Voy a estar dándoles todos los conceptos que yo considero importantes, así como si de repente se me sale otro concepto, pues también les voy a ir explicando. Si les queda alguna duda, por favor déjenmelo en los comentarios, porque a lo mejor sea necesario hacer una parte 2 de este video, porque como les digo, hay muchísimos términos que son muy importantes en esta carrera. Ok, vamos a empezar por lo que yo creo que es lo más básico de los básicos y esenciales, que son los encuadres, planos, escena o secuencia. El encuadre es todo lo que sale a cuadro, así es, todo lo que se ve a través de el dispositivo, el que vayas a grabarlo, la cámara, en el frame, ¿saben? Todo lo que sale a cuadro. Ahora, déjenme aclarar una cosa que se me olvidó antes de que sigamos con este video. Algunos de los términos van a estar en inglés porque no existen todavía las traducciones en español. Si conozco o sé que existen las traducciones en español, les voy a decir las dos, pero normalmente casi todo se dice en inglés, aunque hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, encuadre sí se dice en español. Entonces, ¿qué tiene de diferencia el plano y el encuadre? Bueno, prácticamente son lo mismo. La toma, el plano y el encuadre prácticamente son lo mismo. Pero cuando alguien te pregunte que cómo ve el encuadre, se está refiriendo a la composición. Y cuando está hablando del plano o de la toma, se está refiriendo únicamente al momento en que le das grabar y le paras, ¿ok? Esa es la toma. Ahora, ¿qué es la composición? La composición es el orden, acomodo y decisión de cantidad de elementos que se encuentran dentro de la fotografía. En este caso, o sea, puede ser video, pues me refiero dentro del encuadre. Esa es la composición. Todos los elementos que componen la fotografía. Después de esto podemos entender que la palabra escena y secuencia también son prácticamente sinónimos, pero es más común escuchar la palabra secuencia. Por ejemplo, en los guiones se les dice secuencia número 1, secuencia número 2, pero esto es simplemente un modismo. Se ha utilizado más la palabra secuencia, pero si dicen secuencia significa escena. ¿Qué es la escena? Las escenas están compuestas por tomas o planos, que esas están compuestas por encuadres, que están compuestas por composiciones. Muy bien. Después de esto, entonces podemos entender los tipos de plano. Es muy importante comprender los nombres de los tipos de plano. Esto sí se los voy a dar en inglés y en español, porque es muy común que los escuchemos en inglés. Primero vamos a hablar de grande a chico. El más grande de todos le podremos llamar el gran plano general. Se acostumbra a hacer con un lente angular, o sea, con un lente muy abierto. Es un gran plano general porque se ve prácticamente todo el escenario y el personaje, si es que aparece el personaje a cuadro, es bastante pequeño. Después del gran plano general tenemos el plano general. El plano general es donde también podemos ver todo el entorno y también a nuestro personaje cuerpo completo y también un poco menos pequeño que antes, pero todavía pequeño. Después tenemos el plano completo. En el plano completo, como su nombre lo dice, el personaje sale completo. Después tenemos el plano americano. El plano americano es cuando el personaje se ve a partir de aquí, de abajo de la cintura hasta la cabeza
y no se le ve más para abajo. Este plano se usaba, se acostumbraba a usar y por eso se le puso este nombre en los westerns, porque necesitaban que se les alcanzaran a ver las pistolas. Después de este plano tenemos el plano medio. El plano medio es donde se les ve medio cuerpo al personaje. Después tenemos el plano de busto, que significa que obviamente se les ve del busto para arriba, o del pecho para arriba, pues, o sea, de la mitad del torso. Luego tenemos el primer plano. Aquí es donde también es importante decir el nombre en inglés, porque normalmente lo vamos a escuchar más bien como close up. Probablemente han escuchado más el nombre close up. Y después está el extreme close up o primerísimo primer plano. Close up, primerísimo primer plano. Súper cerquita, eso es el primerísimo primer plano. Ahora, también existen algunos otros tipos de planos donde no necesariamente tienen que salir los personajes, como el plano detalle. El plano detalle igual es como un extreme close-up o un close-up, pero de objetos. Es como un primer plano de objetos. Y también tenemos los planos conjuntos, que es donde salen más personas, pero puedes especificar como plano medio conjunto, plano completo conjunto, gran plano general conjunto o close-up conjunto, que está muy difícil, tendrían que estar así todos pegados. Pero sí, esos son los nombres de los planos. Después de entender cuáles son los nombres de los planos, necesitas aprenderte cuáles son los ángulos de las cámaras. Porque no nada más tienes que decidir el plano, o sea, qué tan cerca, lejos te encuentras de la persona, sino también a qué posición de cámara, ¿ok? El ángulo de la cámara se refiere a la posición en la que se encuentra. O sea, si está en la parte de arriba, en la parte de abajo y en los lados. Cada una de estas posiciones, así como los planos, arrojan diferentes significados en el cine y por eso es tan importante conocerlos. Los diferentes ángulos de cámara se les llaman ángulo cenital. El ángulo cenital es el ángulo que se toma desde arriba, o sea, cuando una persona está abajo o el objeto está abajo y la cámara está completamente arriba. El ángulo nadir es completamente del otro lado, de abajo hacia arriba. Esto puede, por ejemplo, significar cuando alguien es como muy imponente, tipo un rey o alguien muy malo o alguien muy poderoso. Normalmente lo fotografían de abajo hacia arriba para que se vea más grande e imponente. Igual de arriba hacia abajo se ve más pequeño, más indefenso, ¿no? Más asustado puede ser. Ahora, también tenemos que puede ser picado o contrapicado. Picado es que también es de arriba hacia abajo, pero no extremadamente arriba, no hasta arriba de la cabeza como el cenital, sino un poco menos. Y en el contrapicado es también un poco contrapicado, significa que es un poco de abajo hacia arriba, no necesariamente desde el suelo hacia arriba. Y ahí puedes jugar tú con decir como está muy picado, poquito picado, ahí tú le vas especificando. Después también tenemos a los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara también cada uno tiene su nombre y aquí también se utilizan algunos nombres en inglés. Por ejemplo, el zoom in y zoom out. La verdad nunca he escuchado a alguien que le diga como zoom adentro y zoom afuera, ¿saben? Entonces normalmente sí se le dice zoom in y zoom out. Este movimiento realmente es un movimiento de lente, el zoom in y zoom out. Los movimientos de cámara serían, por ejemplo, el dolly in y dolly out. A diferencia del zoom in y el zoom out no se hace con el lente, sino que se hace con un dolly. Avanzas y retrocedes, ¿no? Dependiendo si es in o es out. También tenemos el tilt up, que es levantar la cámara, tilt down, y tenemos los paneos. Los paneos significa que va de un lado hacia el otro lado. Pueden ser movimiento continuo o sobre el mismo eje. Normalmente son sobre el mismo eje porque si no se le dice que está sobre un riel. La cámara también tiene diferentes puntos de vista. Además del tipo de plano y de la angulación, también tiene diferentes puntos de vista. La cámara puede ser objetiva, que significa que está haciendo, por ejemplo, una cámara. O sea, hay dos personajes platicando y la cámara simplemente está en el frente grabando lo que está pasando. También la cámara puede ser subjetiva, significa que es el punto de vista de uno de los personajes. Y puede ser lo que se le llama over the shoulder o cámara sobre el hombro, pero tampoco es común, se le dice over the shoulder. Y significa que está grabando no desde el punto de vista del personaje, pero sí justo al ladito donde se alcanza a ver su hombro. Esta toma es muy común en conversaciones de dos personas, muy común. De hecho, yo creo que es de los elementos más empleados en la cinematografía. Ahora, lo último que tiene que ver con fotografía, no es cierto, no es lo último, lo penúltimo. Ok, lo penúltimo son los tipos de lentes. Hay muchísimos tipos de lentes, pero hoy solo les voy a hablar de los dos más importantes, que son los telefoto y los angulares. Los lentes telefoto son los que su milimetría es un número mucho más grande y los angulares son mucho más pequeños. La media siempre es entre 30 y 50, esos son los que son más o menos como
como ve el ojo, ¿saben? Que no es ni tan angular ni tan telefoto. Angular significa que abarcan mucho más ángulo. Entre más pequeño sea el número, más ángulo van a abarcar los lentes. Ese número significa su distancia focal. La distancia focal también se refiere a la profundidad de campo. Ahora, se supone que entre más angular sea el lente, normalmente tiene más profundidad de campo, pero también depende de la apertura de tu lente. Yo sé que a lo mejor estoy dando muchos términos, a ver, los voy a explicar. Apertura es cuánto abre y cierra tu diafragma. Ya saben, entre más chiquito es el número, más abierto es el diafragma, más luz le entra y menor profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Que tantos planos están enfocados, y cuando hay poca profundidad de campo significa que el fondo está desenfocado y el personaje enfocado, y viceversa. Si hay mucha profundidad de campo, está todo enfocado. Ahora sí, lo último que tiene que ver con la parte de fotografía en el lenguaje cinematográfico es los tipos de iluminación. La iluminación puede ser natural o artificial. También se le conoce como luz dura o luz suave. La natural o luz suave suele ser con luz como esta, por ejemplo, que no se me ven como sombras duras. Y la luz artificial puede ser la que es tipo contraluces, algo mucho más artístico, donde las sombras son mucho más marcadas y podrías incluso pensar que hay una luz ahí, ¿saben? Estos son diferentes tipos de iluminación que se emplean dependiendo de lo que tú quieras dar a entender en tu historia. También tenemos otros términos como el montaje. El montaje es mejor conocido como la edición, pero en el cine se acostumbra mucho la palabra montaje. Ahora, existe un dilema. Muchas personas dicen que son exactamente lo mismo, edición y montaje, y otras personas van a decir que no. Aquí me van a debatir ustedes qué opinan. Para algunas personas el montaje es únicamente el cortar y pegar las escenas, porque antes, hace muchos años, cuando se editaba en moviolas, que literalmente te cortaban el fílmico y luego se pegaba el fílmico y en la moviola podías ver cómo iba quedando. Ahí se decía montaje porque se montaba la película en la moviola y se cortaba ahí mismo. Después se hacía todos los demás tipos de edición, pero solamente el montaje incluía cortar y pegar. Entonces algunas personas podrán utilizarlo así, pero normalmente si les dicen montaje están hablando de la edición visual. También puede haber montaje sonoro, pero ya no es tan común. También les voy a explicar cuando alguien diga el término continuidad. Ok, cuando alguien diga el término continuidad o lo escuchen, se están refiriendo a la unión y la homogeneidad entre, puede ser desde el guión, la historia, los vestuarios, las cosas. No sé si alguna vez han visto como en una película que hay brincos de continuidad, que significa que no se tiene algo en la mano y después ya no lo tiene. Bueno, esa es la continuidad. En realidad la continuidad es la que hace la función de unir todos los planos para que de eso se hagan secuencias y de ahí se haga toda una película. Sin continuidad, pues todo sería un desastre. Entonces es lo que lo hace homogéneo. Pero lo más importante, lo que más checa la continuidad es la continuidad de miradas. La continuidad o el continuista se encarga de que las miradas siempre estén hacia el mismo lado, porque a veces la cámara está cambiando y las miradas podrían parecer que se van para un lado o para el otro. Les voy a hacer un video completito hablando sobre la continuidad, porque es un tema súper denso, muy intenso y muy importante. Y además es un tema, no sé, a mí se me hace muy locachón. Pero les voy a hacer un video completo sobre la continuidad. De ahí nos vamos a brincar a términos que tienen más que ver como con el sonido. Ok, el sonido también es muy importante en el cine. No les voy a hablar como de los objetos que utilizan, como el boom y esas cosas, más bien de los términos, como por ejemplo el diseño sonoro. El diseño sonoro es, pues como su nombre lo dice, es todo lo que engloba el sonido de una película. Así como el diseño de la producción es todo lo que tiene que ver con el arte, aquí tiene todo que ver con el sonido. Desde la creación de sonidos, desde la música, desde la grabación de audio, desde los efectos que se le ponen, la masterización y el mix. El mix sonoro es pues literalmente la creación de planos sonoros. Los planos sonoros son qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan fuerte, qué tan bajo se escucha el sonido. Se hacen planos sonoros en el cine para que tú te puedas dar una idea de la espacialidad, del espacio-tiempo en el que se encuentran los personajes. Ahora, también en el sonido se usa la masterización. La masterización es cuando se le comprime, se hace todo junto y se le manda así, bueno, normalmente se le sube el volumen y ya queda perfecto para ya ponerlo en las bocinas gigantes Dolby. Esa es mi explicación de la masterización. Ok, también tenemos algunos términos como por ejemplo la elipsis. La elipsis es cuando hablamos de tiempo en el cine y hacemos elipsis, significa que estamos quitando pues un pedazo de tiempo en la historia que no era necesario poner, como cuando pasa pues un poco de tiempo en la historia. Ahora,
hay películas en las que se hacen muchas elipsis y a veces puede llegar a ser muy confuso. Entonces es un recurso cinematográfico en el que hay que tener mucho cuidado. Así como otros dos recursos de tiempo que se llaman flashbacks y flash forwards. Yo no conozco la verdad el término en inglés, en español pues recuerdos, pero sí, flashbacks ya saben son recuerdos y flash forwards significa algo que estás viendo en el futuro, previendo una premonición, algún sueño, todo eso son los flashbacks y los flash forwards. Y en este momento eso es todo para mi guía básica de lenguaje cinematográfico. A lo mejor di demasiada información y te quedan algunas dudas. Si es necesario que lo veas varias veces, yo te recomiendo que lo hagas porque a veces es difícil como memorizarnos estos nombres al principio, pero después de un rato ya se nos hacen súper familiares. Solamente es como al principio, cuando suenan como un poquito raros. Después, te lo juro que ya te acostumbras a hablar así todo el tiempo. Pregúntenles a todas las personas que estudian cine o que les gusta mucho el cine. Si les gustó este video, no olviden dejarlo en los comentarios. No olviden darle su like, compartirlo y suscribirse a esta familia y activar la campanita de las notificaciones. Ay, son demasiadas cosas, ya saben qué hacer. Los quiero mucho, cómanse unos tacos.